A todos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de diálogos de arquitectura y urbanismo que los ofrecemos desde el programa de arquitectura con el semillero A+D de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. En esta ocasión nos está acompañando Isabel Correa y nos va a hablar sobre los centros de ciudades desde una postura de debate, un debate y definición de los centros urbanos, los centros históricos y las centralidades. Ella nos dice, como resumen de esta charla, lo siguiente. De cara a este asunto de los centros urbanos, hoy el debate se extiende hacia la definición, incluso de los centros históricos, los centros sin centro histórico, el patrimonio y las centralidades, lo que inevitablemente invita a retomar lo que los teóricos vienen diciendo desde hace más de un siglo, que los centros son mucho más que el cruce de dos ejes, y que allí lo interesante no es el encuentro o cruce entre los ejes, sino, entre comillas, las cosas que se encuentran en los ejes. Espacio existencial, espacio arquitectónico, centro y lugar. URBS, lo apropiado y lo apropiable, entre otros conceptos, permiten identificar el verdadero sentido que hace de los centros urbanos un acontecimiento mucho más amplio que aquel que desde la institucionalidad se remite a lo rehabitado, lo regenerado, lo revitalizado y lo museificado. Isabel Correa es arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con maestría en arquitectura de la Universidad de La Salle Ramon Llull de Barcelona y doctoranda en antropología social de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Con experiencia en la investigación, documentación y análisis de información, ha producido los contenidos teóricos de varios procesos, publicaciones, museografías y concursos. Durante 2022 y 2021 coordinó el proyecto estratégico del Centro Histórico para la gerencia del Centro de Medellín y acompañó la formulación de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación CTI+R de Medellín, con la corporación Ruta N. Durante 2019 fue curador asistente del Museo de Antioquia. Desde 1999 hasta el 2019 fue docente del área de Teoría e Historia y la maestría en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y actualmente imparte el curso de Antropología Urbana en la especialización en Diseño Urbano de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ha liderado varios procesos investigativos en el ámbito territorial y urbano con el Metro de Medellín, Ruta N, Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y la Gerencia PUI Alcaldía Medellín. Desde 2018 es investigadora y miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, OACU, y de la Red Anti-ARC en la Universidad de Barcelona. Así que estamos dichosos de escucharte, de agradecer también este espacio que sacas para compartir con nosotros. Y bueno, la palabra es tuya. Yo les quiero simplemente avisar a todos dos cositas logísticas. Es que vamos a estar rotando un link para que puedan hacer sus preguntas. Entonces las van escribiendo allí para que al final podamos tener como esa conversación con Isabel. Y también les vamos a rotar otro link que es para una encuesta de satisfacción para ir siempre mejorando nuestros procesos. La última cosita es que no se asusten, que por allá yo después le voy a dar un aviso a Isabel que me pidió el favor de contarle cuando le falten unos 15 minuticos, entonces de repente mi voz va a aparecer y les va a decir pues como que el aviso a ella. Pero por lo demás, Isabel, este es tu espacio y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, gracias Sandra por esa presentación tan larga. Hay que resumir esa cosa. Hay que decir lo importante. Bueno, no, yo básicamente pues no agradecerle a Sandra, a Natalia, a Jonathan y a todos pues los que nos han acompañado, me han acompañado también a mí en este proceso, digamos, de entender los centros de ciudades desde hace rato, desde que estábamos en la gerencia del centro, con, con la Alianza Académica por el Centro Histórico, que siempre han tenido un interés especial por este tema. Entonces, muchísimas gracias y pues ojalá que estas reflexiones que también han sido producto de ese tiempo juntos, pues nos sirvan a todos hoy, aunque no estemos ahí. Yo quiero empezar, voy a proyectar
Me cuentan cualquier inconveniente porque no soy muy hábil con esto. Ahí están viendo. Sí, ya se ve perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, un poquito como les decía Sandra, la idea pues principal y cuando a mí me dijo Natalia y cuando me dijo Sandra de hacer esta pequeña charla sobre el tema de los centros de ciudades, y que pues vamos a ir desarrollando justamente, como lo decía en ese resumen de la charla, vamos a ir como desenvolviendo ese concepto y tratando de darle como hacerle como unos zoom, como unas aproximaciones y unas lejanías en el tiempo, en el espacio y en un montón de cosas para poder definir de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, en esas aproximaciones y en esos conceptos nos vamos a acercar hacia la idea de los centros de ciudades, los centros urbanos, los centros históricos, los centros de ciudades y centro histórico, la idea pues que está supremamente conectada con ese concepto también de patrimonio, el vivido, el cultural, el inmaterial, el material, bueno, unas amplias definiciones al respecto. Y yo me voy a valer, digamos, de dos autores específicamente, pues precisamente porque no puedo evitarlo, pues yo soy arquitecta, pero también estoy ya, no sé, ojalá moviéndome en el campo de la antropología urbana y llamo a dos autores que pertenecen específicamente a cada una de esas áreas, a un arquitecto, Christian Norberg Schulz, noruego, siglo XX, murió en el año 2000, eh, y Manuel Delgado, antropólogo español, todavía vive, pues es un personaje súper vigente en este tema de la antropología urbana, aunque él diga que no, pero digamos que lo que yo voy a tratar justamente es como de juntarlos, de integrarlos desde las dos perspectivas, haciéndole caso justamente a ese asunto de cómo se fusiona estas ideas desde la arquitectura, de lo que son los centros de ciudades, y los centros en general. Vamos a ir, como les decía, como despellejando las ideas y cómo se encuentra esto, digamos, desde esa visión de el patrimonio vivido y el patrimonio cultural, desde los términos que en este momento pues aplica la UNESCO, ¿sí? Y que son los que recoge Manuel Delgado y trata también como de desbaratar un poco, porque lo que nos vamos a encontrar justamente cuando ponemos a conversar la arquitectura con la antropología urbana es una desarquitecturización de las nociones contemporáneas de la arquitectura, muy aliadas y muy conectadas, digamos, con todo este fenómeno de la globalización, del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los voy a poner a tratar de, pues voy a tratar de ponerlos a conversar a los dos para poder encontrar en ellos, digamos, como una posibilidad de definición de este asunto de los centros de ciudades, de los centros históricos y bueno, todos los demás, sobre todo los centros urbanos. Creo que voy a desbaratar un poco algunas ideas preconcebidas que tenemos los arquitectos, y lo digo pues porque soy arquitecta y porque a mí también me ha costado, pues yo también he estado ahí como que no entiendo cómo así, a mí me dijeron toda la vida otra cosa, pero ahora resulta que no, que es otra, y lo que también uno se encuentra es que, bueno, hay muchos conceptos, hay muchas definiciones, hay muchos autores, unos que se encuentran, otros que se contradicen, y así sucesivamente. Entonces, uno toma partido, uno lo que hace es como asumir una posición respecto a aquellas cosas que va encontrando y bueno, sí, va haciendo lugar allí. Entonces, voy a traer en principio, digamos, con este primer arquitecto, con este primer autor, Christian Norbert Schulz, de un texto de 1970, creo, si no estoy mal. Puedo estar equivocada, luego lo confirmo y les digo, que se llama Existencia, Espacio, Arquitectura, de Christian Norbert Schulz, donde hace, digamos, como la relación o la definición de dos tipos de espacios, que yo justamente es en esos dos tipos de espacios donde voy a localizar esa relación entre la arquitectura y la antropología urbana,
de manera que como que se redondea la idea, porque las dos, diría yo que es pertinente empezar a entender como asuntos inseparables. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, lo que nos habla Christian Norbert Schulz del espacio existencial y del espacio arquitectónico, ya los voy a explicar, me voy a detener inicialmente en esa idea de la arquitectura relacionada con el espacio arquitectónico y del espacio existencial relacionado con la antropología urbana. Recuerden, y lo voy a estar diciendo permanentemente, son elementos inseparables, son como la dualidad occidental típica, tradicional del cuerpo y alma, blanco y negro, bien y mal, bueno, yo qué sé, lo físico, lo espiritual, o sea, son como dos elementos indisolubles en el que tenemos que empezar a comprender cómo es que nos vamos a empezar también a relacionar y cómo tenemos que empezar también a comprender que esas dos cosas siempre están juntas. Entonces, hablando del espacio arquitectónico, digamos, en relación directa con el tema de la arquitectura y del espacio existencial en relación directa con la antropología urbana, entendiendo ese espacio arquitectónico con la arquitectura como lo que la palabra misma significa, la arquitectura, arc techne, arte y técnica, ¿sí? Arte y técnica, entendiendo inclusive arte como el saber algo y la técnica como el saber hacer algo, ¿sí? Por eso la arquitectura, digamos que también se encuentra englobada en esos dos conceptos y que tienen especial relación, digamos, como con ese carácter del arte, con ese carácter simbólico del arte, con el carácter expresivo, con la connotación de la significación, el significado, y la técnica en relación con ese asunto de la materialidad, de lo construido, de lo físico y de lo tangible, ¿cierto? Que se encierran los dos en un solo componente que es la arquitectura, ¿sí? Mientras que cuando hablamos del espacio existencial y esa relación que les decía desde el principio con la antropología urbana, que está también directamente relacionada con esa revisión y con esa apreciación y con esa lectura de aquello que rodea, digamos, como ese carácter también simbólico y expresivo de las comunidades en ese espacio urbano, que también ya lo vamos a definir, que se concreta en las ciudades. Cuando lo que nos dicen es que la ciudad es mucho más que eso físico, material, tangible, cuantificable, de lo que se trata la arquitectura, cuando olvida que también tiene ese otro componente, que es el del arte, el del saber algo, ¿sí? Y está estrechamente relacionado con ese valor simbólico de las ciudades. Lo vamos a llevar todo el territorio de la ciudad, ¿cierto? Podríamos ampliarlo, podríamos llevarlo a diferentes tipos de espacios, pero hoy nos vamos a concentrar pues entonces en el tema de la ciudad. Entonces, cuando hablamos del espacio, de esos dos tipos de espacio que menciona Norbert Schulz, el arquitectónico y el existencial, voy a empezar por mencionar y vamos a empezar a desglosar este asunto del espacio existencial. Yo no sé si ven ahí mi cursor, lo voy a poner acá. Listo. El espacio existencial, digamos, entendido como el gran acontecimiento. Entonces, Norbert Schulz en Existencia, Espacio, Arquitectura dice, el espacio existencial es un sistema, abro comillas, pues, un sistema relativamente estable de esquemas perceptivos o imágenes del ambiente circundante. Esquemas perceptivos o imágenes del ambiente circundante. Estamos hablando de una cosa de lo sensorial, de lo perceptual, ¿sí? En el sentido, digamos, más abstracto que lo podamos comprender, ¿cierto? Y relacionado con este asunto del espacio existencial que comprende lo perceptual, lo simbólico, lo abstracto, también está estrechamente relacionado todo un asunto del lugar. El lugar, inclusive, y acá me voy a meter en terrenos que no me tocan, porque esto es filosofía aristotélica, y me perdonarán los filósofos, pero, digamos, entendiendo el lugar, digamos, como ese espacio de la apropiación, es como una versión avanzada, como una versión beta del espacio en sí mismo, ¿sí? Cuando el espacio se convierte en lugar es porque hay todo un proceso de apropiación, ¿cierto?
todo ese espacio, esto se vuelve un poco denso filosófico, todo ese espacio, pero no todos los espacios son lugares, ¿ya? Es solamente cuando el espacio adquiere la connotación, el significado, el valor simbólico, cuando es apropiado, que se convierte en lugar. Uno mismo también cuando uno habla, ustedes pues también se darán cuenta que la misma forma de expresión lo va diciendo. O sea, yo no le digo espacio a todo, ni le digo lugar a todo. No sé, hay algo en el lenguaje que te dice que el lugar tiene unas características especiales diferentes a las del espacio simplemente, pues simplemente entre comillas, porque lo del espacio tampoco es tan simple. Entonces, volviendo a esa definición del lugar, ¿sí? Dentro de esa casillita de los temas que se revisan en el espacio existencial, Norbert Schulz también dice, el lugar es un sitio firme donde hacer pie existencialmente. Lo voy a volver a leer porque me salió raro. Es un sitio firme donde hacer pie existencialmente. Un sitio firme. Y tiene que ver, digamos, con esa noción directa de lo existencial. Entonces, es muy importante. Yo no perdería de vista nunca la relación entre la idea de lugar y la idea de apropiación, ¿sí? Y la idea también, digamos, como de una definición, ¿sí? De aquello de lo cual me apropio, de lo cual me hago, o sea, mío. Me apropio, es mío, ahí soy yo, no estoy yo, soy yo. Entonces, eso es muy importante porque ya desde ahí comprendo que esa connotación de lugar me está hablando de cuestiones tanto físicos como existenciales, o sea, me está señalando una especificidad. Cuando dice Norbert Schulz, ¿dónde hacer pie existencialmente? Cuando hablamos del dónde, es que me está señalando un punto en el espacio, ¿sí? Esto nos podemos ir pues a Descartes, al plano cartesiano, a Hume, a Kant, bueno, en fin, eso es otra teoría del espacio, pero podríamos decir incluso que cuando yo ya defino un punto en el espacio y cuando a ese punto le doy la connotación y el carácter de lugar, puedo pensar y me puedo ahí mismo conectar con la idea de centro. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos acercando poco a poco porque cuando estamos hablando de un punto en el espacio, es decir, un punto real, físico, material, tangible, cuantificable, estoy hablando de espacio arquitectónico y cuando le doy el carácter de apropiación, le estoy dando la connotación de espacio existencial, que se resume en un elemento y es la idea de centro. ¿Ya? Entonces, estamos hablando específicamente de la idea de centro y de lugar de forma también conjunta, de forma también inseparable. Estaríamos hablando entonces que, o sea, casi que hasta me atrevería a decir, bueno, casi que centro y lugar deberían ser sinónimos. Obviamente no, pues no lo son porque puede haber muchos lugares que no necesariamente son centros, pero definitivamente para yo decir que algo es centro es porque ese donde ya es un lugar. No puede ser centro sin ser lugar. ¿Listo? Entonces estamos hablando de relaciones, de proximidades, de apropiaciones, de continuidad, de un mundo de cosas que ya inclusive desde el Renacimiento, cuando vemos esta imagen del hombre de Vitruvio, de Miguel Ángel, estamos hablando de un hombre centrado, ¿sí? Esa idea del humanismo, de que el hombre es el centro no solo del mundo, sino del universo, y mucho más allá de sí mismo, ¿cierto? Entonces, al ser el hombre el centro de todo lo que se reconoce y que es posible ser representado, que por eso hay perspectiva. Entonces, estamos hablando de una idea de espacio existencial, ¿sí? Subjetivamente centrado, pero también materializado en el mundo, ¿sí? Y eso ya nos está hablando de una forma de reafirmar la condición centrada del hombre y la condición centrada de su existencia. Esto pues, digamos, de forma muy, muy como para poder entender un poquito qué es lo que nos está pasando
y lo que venimos reconociendo, digamos, en el tiempo hace rato, también podría ser explicado a través de esa idea de lugar, ¿sí? La idea del lugar que señala, ¿sí? Pone el foco, pone la mirada, porque por eso es que yo me apropio, ¿sí? Y que también nos señala una idea de a dónde voy y de dónde vengo, ¿cierto? Siempre estamos hablando de un punto, ¿sí? Y a ese punto le vamos a llamar centro. Por eso hablábamos hace un momento de esa relación o de ese paralelo tan perfecto entre el centro y el lugar, ¿sí? Vamos a ver qué dice Norbert Schulz del lugar. Los lugares son metas o focos donde experimentamos los acontecimientos más significativos de nuestra existencia. Ojo, donde experimentamos los acontecimientos más significativos de nuestra existencia, pero también son puntos de partida desde los cuales nos orientamos y nos apoderamos del ambiente circundante. O sea, es como el detonante, el punto de donde se parte y hacia donde se llega, siempre. El lugar y el centro tienen esas dos características los dos. Entonces, diríamos que lugar y centro, como ya lo habíamos hablado, siempre se comprenden juntos. Entonces, el centro señala, el centro concentra, ¿cierto? Acumula en un punto fijo todas esas características que lo hacen particular, que lo hacen propio y ser apropiado, y al mismo tiempo la idea del lugar nos pone en situación, nos pone en existencia, nos pone en relación con el mundo. Junto a esa idea también de Norbert Schulz, cuando él explica qué es un centro, qué es un lugar, nos explica también otros conceptos como el de nodo, camino, inclusive habla de distrito, no el de Medellín, pero pues no como lo estamos comprendiendo nosotros ahora, sino otra serie, digamos, como de elementos característicos de toda esa relación que hacen que todos estén enlazados en esa idea de espacio existencial, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de camino, cuando hablamos de centro, lugar, todo eso también nos lleva a pensar en una idea de qué es lo exterior y de qué es lo interior, casi como una noción, y esto quiero que lo retengan lo tengan muy presente cuando hablemos del espacio arquitectónico, porque digamos que uno cuando habla de espacio existencial podría hablar de una interioridad, claro, como ahí se concentra, mientras que cuando habla del espacio arquitectónico tal vez habla de una exterioridad, porque son manifestaciones en el exterior de aquello que está dentro, ¿sí? Entonces, digamos como esa no diríamos antagonismos, al contrario, diríamos como esa relación súper clara y súper concreta de esas dos cosas inseparables de las que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, también cuando hablamos de camino, también hablamos de direccionalidad. Yo me quiero concentrar en centro, lugar, camino, interior, exterior, direccionalidad, para poder comprender cómo todo eso se encuentra en esa idea del centro y la idea del centro, cómo la vemos materializada en los centros de ciudades. Entonces, las direccionalidades siempre nos van a estar hablando de conducir hacia algo, de ir hacia algo o de irnos de algo hacia otro lado, ¿cierto? Yo quise traer justamente esta imagen del mapa de Antioquia, pero pues que no es realmente el mapa de Antioquia, sino que son todos los caminos que conducían de un pueblo a otro hasta definitivamente lo que sería la capital, que acá la tenemos, Medellín, ¿sí? Y cómo justamente se define que Medellín debe ser comprendida como un centro, precisamente porque todos los caminos conducían a ella y porque de todas las direcciones, no solamente de Antioquia, sino del país, en algún momento había que pasar por aquí. Entonces, esa idea del camino, de la direccionalidad, también señala centros, cuando lo que queremos decir es que el centro no hace referencia necesariamente a estar en el medio de algo. La idea de centro tiene que ver con que allí confluyen cosas, pero no es un punto geométrico de la mitad de algo, nunca. La idea de centro no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una idea de lo simbólico, de lo que representa, es que allí nos encontramos todos, ¿sí? Entonces,
esa idea también de los caminos, de las dificultades, para llegar de un punto a otro y todo eso, también nos los va señalando la idea del centro. Cuando partimos de un centro o vamos hacia un centro, estamos hablando de una elección, de una decisión y de una acción, todas las acciones, ¿sí? Que quieren decir en definitiva que aquí me quedo o aquí no me quedo. Cuando me quedo, hago lugar, porque cuando me quedo es que me apropio y cuando me apropio, aparece el lugar. Por eso les decía, no hay centro, o sea, no hay centro que no sea lugar. No existe la posibilidad. Los centros necesariamente son lugares porque hacen parte de ese encuentro, de esa direccionalidad, de ese cruce de caminos, entendiendo también el valor simbólico de la palabra camino y porque también implica una decisión de quedarse allí, de hacer lugar. Esto voy a hacer referencia a un texto de Martin Heidegger que se llama Construir, Habitar, Pensar, donde se los remito así como para que los que no lo conozcan lo lean, donde se remite justamente a esa idea de hacer lugar es establecerse. Yo no hago lugar si no me quedo, porque obviamente establecerse y apropiarse van de la mano y están juntas. Entonces, a partir de allí, entonces también nos encontramos ya, digamos, como con un redondeo para esa idea del espacio existencial. Y dice, para terminar, Norberg Schulz con el espacio existencial. El espacio existencial no puede ser comprendido por causa de las solas necesidades del hombre, sino como resultado de su interacción o influencia recíproca con el ambiente que lo rodea, que ha de comprender y aceptar. Eso es establecerse, eso es hacer lugar, eso es quedarse. Cuando yo hablo de la interacción y de la influencia recíproca entre el ambiente y yo, que he de comprender y aceptar, ¿cierto? Solamente hago lugar cuando hago estas cosas. Listo. Entonces, ya para meternos, digamos, con esa idea de espacio arquitectónico, me sigo remitiendo pues a Norbert Schulz con Existencia, Espacio, Arquitectura, y quiero recordarles un poco lo que les dije al principio. Cuando hablamos del espacio arquitectónico, inclusive pues uno podría decir, claro, es el espacio arquitectónico, el de la arquitectura, el de los arquitectos, es el espacio construido, son los edificios, son las ciudades, es el espacio material, el espacio construido, el espacio físico, tangible, cuantificable, medible. Por eso pongo planos, como la imagen que lo explica, porque en definitiva es como un asunto de lo que materializo, que es aquello simbólico, que es parte, digamos, de esa comprensión y aceptación del ambiente que me rodea y que yo, arquitecto, interpreto y materializo de la forma más adecuada posible para hacer esa relación con el ambiente que me rodea, ¿cierto? O sea, hago una lectura de lo existente y de mi existencia y la pongo en la materia. Eso es lo que hace la arquitectura, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese espacio arquitectónico, estamos hablando de objetos, de cosas, porque me refiero a los edificios, me refiero a las ciudades, inclusive me refiero a los muebles, a todo lo que, mejor dicho, a todo lo diseñable, por decirlo así, ¿cierto? O a todo lo que está atravesado por el diseño, ya sea el que sea, ¿sí? O sea que esto también nos aplica a los diseñadores de vestuario, a los industriales, a los gráficos, es una cuestión de escala, porque finalmente lo que estamos haciendo es interpretando el mundo y volviéndolo, esa interpretación, una cosa material. A eso se refiere el espacio arquitectónico, ¿cierto? Y está específicamente también relacionado con ese asunto de la tecné que les decía también al principio, que es una de esas capas de la arquitectura, la de la técnica, la del saber hacer algo. Entonces, tenemos esta materialización, en definitiva, de lo que queremos traspasar de lo existencial, que son los centros y los lugares, a estos espacios construidos, a estos espacios arquitectónicos. Entonces, casi que podríamos decir, bueno, entonces organicemos las ideas. En el espacio, al espacio existencial corresponde el centro, el lugar, el camino. Y al espacio arquitectónico también pertenecen los centros, los lugares, los caminos y otros elementos, ¿cierto? Pero ya de forma material, ¿sí? De esa forma es que yo quiero tratar como de hacer
de hacer más claro este asunto de que son las dos cosas inseparables. Lo que hacemos los arquitectos es interpretar esos asuntos de lo simbólico que nos entrega el mundo y cómo los asumimos, cómo los entendemos los seres humanos y los llevamos a la materia. Entonces estamos hablando del espacio existencial y del espacio arquitectónico como una, sí, siempre uso el mismo ejemplo, como las dos caras de la moneda, ¿cierto? Inseparables, juntas, la una no puede vivir sin la otra y la una no funciona sin la otra, ¿ya? Entonces, hablamos de códigos comunes cuando hablamos del espacio arquitectónico, cuando nos referimos a la ciudad, porque son esos códigos comunes donde yo me encuentro con el otro, ¿sí? Y donde la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería, las técnicas tienen que hacer posible en lo físico material ese encuentro con el otro. Digamos que entonces el espacio existencial es más de lo íntimo, mientras que el espacio arquitectónico es más de lo público. Por eso a este le corresponde la ciudad como objeto construido. Listo. Entonces, el espacio arquitectónico en Norbert Schulz dice lo siguiente: el espacio arquitectónico concretiza un espacio existencial público que incluye muchos espacios existenciales privados. Es una forma simbólica que mediatiza los más elevados objetivos del mundo del hombre a través de una cierta semejanza estructural en las cuales los lugares, caminos, regiones y niveles del espacio existencial hallan su contrapartida física concreta. El espacio arquitectónico concreta el espacio existencial. Cuando digo lo concreta, es que lo materializa. Eso subjetivo, eso simbólico, eso abstracto, que es el espacio existencial, se concreta y se materializa con el espacio arquitectónico. Eso es lo que hacen los arquitectos. Entonces, estaríamos hablando de unos dondes, los arquitectos, los urbanistas, los técnicos, concretamos esos dondes, ¿cierto? Y es donde podríamos decir que se encuentran tanto la vida, que es eso subjetivo y abstracto, con el entorno construido, que es lo arquitectónico. Esto es más o menos lo que yo les quiero decir de lo que nos pasa con esa relación y esa integración, esa amalgama que se conforma entre lo arquitectónico y lo existencial. En esta imagen que les traigo de la iglesia de la Veracruz, ahí en ese cruce de caminos de Carabobo con Boyacá, ¿sí? Donde nace, se origina, empieza Medellín. A uno toda la vida le han dicho que es el Parque Berrío, no, pero mentiras, era más abajito, una cuadra más abajo, en Carabobo, con Boyacá, en la ermita de la iglesia de la Veracruz. Ahí empieza Medellín. Es el origen, el nodo, el centro, el cruce de caminos, y es donde un grupo de personas dijeron, aquí me quedo, ¿ya? Y por eso empieza esta cosa en la que estamos hoy. Entonces son inseparables el nodo, el centro, el lugar, todo. Les estoy diciendo 20.000 veces lo mismo para que nos quede, claro. Es muy bonito porque esta es una revisión que hemos visto pues, a lo largo de la historia. Uno la ve desde, como les decía, desde el Renacimiento, desde Roma mismo, el Imperio Bizantino. Inclusive Aldo Rossi, en un texto muy bonito que se llama La arquitectura de la ciudad, dice: pienso muchas veces en las plazas de los pintores del Renacimiento, en donde el lugar de la arquitectura, la construcción humana, adquiere un valor general de lugar y de memoria. Los centros renacentistas son, o mejor dicho, son todavía esos espacios marcados por una catedral con una cúpula que simula, representa y nos trae otra vez todo el valor simbólico del centro del mundo. Porque un renacentista quiere ser romano, y ¿qué hacían los romanos? Exactamente lo mismo, ¿sí? Marcar el centro, definir ese cruce de caminos, definir esa centralidad, que ahorita hablamos de eso, del cardo y el decumanus. El cardo de norte a sur, el decumanus de este a oeste, y en el centro, ojo, en el centro la urbs. ¿Y qué es la urbs? La representación del mundo, el ombligo del mundo, que era Roma, ¿cierto? Entonces, esa imagen de el mundo en un punto que tenían los romanos se extiende a lo largo de la historia de la arquitectura, y es a lo que hoy le llamamos los centros de ciudades. Entonces es muy bonito porque todas estas elaboraciones entre lo existencial y lo arquitectónico, que son los centros de ciudades, tienen que ver
con la valoración que hoy hacemos de este evento o de esta materialidad que marca un punto específico en el espacio. Me voy a mover ya hacia esa definición de los centros históricos porque ya creo que hemos redondeado como toda esa visión alrededor del centro de ciudad como el efecto a lo largo de la historia de esa connotación de centro como nodo. Y me voy a ir para donde Manuel Delgado, en una revisión que él hace de la Declaración de Quito de 1977, o sea, ya ratico, 40 y pico de años, donde se hace una declaratoria de los centros históricos de ciudades, en ese año que les digo, desde Quito, inclusive cuando Manuel lo coge y lo revisa, está diciendo y está haciendo un llamado de atención explícitamente hacia el asunto de que los centros históricos son algo mucho más de lo que incluso, por eso les decía al principio, la UNESCO nos puede decir hoy qué es un centro histórico, cuál es su relación con el patrimonio y bueno, un montón también de otros conceptos también de los que vamos a hablar. Entonces, la Declaración de Quito dice lo siguiente: centros históricos son todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo. Lo voy a volver a leer, pues, como para que tengamos muy claro, porque es muy teso. Esta definición de centro histórico es supremamente, es muy fina. Dice, otra vez, todos aquellos asentamientos humanos vivos, asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo. Y miren cómo en esa definición se encuentran el espacio arquitectónico y el espacio existencial de Christian Norbert Schulz. O sea, en ningún momento nos dejan de lado ni lo social, ni lo vivo, ni lo simbólico, tampoco nos dejan a un lado lo físico, lo construido, lo material. Pero lo que sí llama la atención y es muy interesante es que hay tres cosas que no especifica y eso es muy significativo. Primero, en ningún momento habla de un tiempo determinado de la historia para definir que un centro sea centro histórico. En ningún momento dice un centro histórico es aquel en el que podemos ver edificios o elementos físicos representativos de 1900 tal a 1900 tal o de 1800 y pico a 1800 y pico. Claro, voy a hacer una aclaración que no la dije. Esta declaración de Quito de centros históricos está enfocada específicamente en las ciudades latinoamericanas. Es para ciudades latinoamericanas. Entonces, obviamente, va a ser un recorrido desde la historia de la ciudad latinoamericana. Pero en ningún momento nos señala que no, estemos hablando, para hablar de un centro histórico, de un tiempo histórico determinado. No lo señala, no lo especifica. Tampoco está dando un valor arqueológico ni intocable a esos centros históricos. Es decir, miren que lo dice muy claramente, todos aquellos asentamientos humanos vivos, ya no está hablando de nada perteneciente al pasado y que sea intocable porque ya pasó y entonces hay que tenerlo ahí quietecito. No, él justamente está hablando de asentamientos humanos vivos, ¿ya? Y es muy teso ver que habla de asentamiento humano, de asentamiento humano. Inclusive ni siquiera está hablando de un área en los términos del espacio arquitectónico, ni tampoco nos está hablando de edificios, está hablando de una comunidad. Cuando nos hablan de asentamientos humanos vivos, está hablando de una comunidad, de un grupo de personas unidas, alojadas, todas en un espacio determinado. Y tampoco habla de un gran acontecimiento también que señale, muy parecido un poco a lo que les decía ahorita, de que no hace ninguna referencia a ningún periodo histórico específico, como que uno diga, tiene que ser colonial o tiene que tener elementos representativos de la conquista o de la república. No, está hablando, no dice nada de eso, ¿cierto? Tampoco habla de ningún señalamiento específico a un momento histórico determinado, ni a una época, ni a un año, ni a un estilo, ni a un movimiento, ni a... no.
En ningún momento nos habla de eso. Entonces, en resumen, uno diría que no museifica, no momifica, no maquilla y por lo tanto no comercia con la historia. Esa declaración de Quito es hija de la declaración de Bolonia de 1970, que es hija a su vez de la declaración de Venecia de 1960 y pico, pues les estoy hablando para ustedes de hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces es muy teso ver cómo inclusive de estas ciudades históricas, reconocidas como ciudades patrimonio y todo esto, eh, realmente ese asunto en el que pensamos nosotros, hoy tan invadidos y tan contaminados por esas connotaciones que nos están diciendo si tenemos centro histórico o no. Ay, no, no tenemos centro histórico porque es que todo es del siglo XX, en una ciudad que tiene casi 450 años, que no los tenemos, pero ya casi. Eh, pero nos dicen, no, es que en Medellín no hay centro histórico, pero es que los centros históricos no están definidos por un periodo, ni por un tiempo, ni por un estilo, ni por la edad de un edificio X o Y, ¿cierto? ¿Qué hace que un centro sea histórico? Que sea un asentamiento vivo, fuertemente condicionado por una estructura física proveniente del pasado, que habla de unas condiciones sociales, de unas condiciones económicas, políticas y culturales. O sea, nos está hablando de la gente, de las personas que lo habitan, de lo simbólico que lo construyó, que lo hizo, de donde se formó, ¿cierto? No nos está hablando de ninguna otra cosa. Entonces, lo que nos señala Manuel es que la gran riqueza, digamos, de esa, se me olvidó el nombre, de la declaración de Quito, es que no es una declaración que defina o que enmarque la definición de centro histórico dentro de un concepto arqueológico intocable, ¿sí? Sino más bien, y es muy bonita la relación que la hace, no es un asunto arqueológico, sino geológico. Los centros históricos nos permiten ver, cómo hace la geología, el proceso evolutivo de la ciudad, que al mismo tiempo es el proceso evolutivo de su sociedad. Los centros históricos nos permiten ver quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos como somos, ¿sí? Cómo nos comportamos, qué usos le damos al espacio, qué uso le damos a las cosas, cuáles son nuestras actividades, ¿cierto? El centro histórico es un espejo de la sociedad, ¿sí? Entonces, es muy importante porque está hablando de estructuras, de comportamientos, de una lectura muy detallada, muy específica de todas las expresiones que representan, o sea, que materializan aquello que ya habíamos llamado lo existencial en lo arquitectónico, en lo construido y en lo material. La lectura no es estática tampoco, dice Manuel Delgado sobre la declaración, no es una lectura estática, es una lectura que invita, como lo decía desde el principio, asentamientos humanos vivos, a ver todo aquello que todavía se está moviendo. Inclusive es muy interesante porque pareciera como si hiciera una mirada desde el pasado hacia el presente y tal vez se atreve a hablar un poco del futuro, uno podría deducir esto para dónde va, pero no se mete con eso. Entonces, el centro histórico es una expresión de la realidad que nos ha hecho y que estamos construyendo en este momento. Entonces, Isabel, hola, 15 minuticos. 15 minutos, listo. Me avisas, porfa, faltando 5, sean 10 minutos. Listo. Vamos bien. Listo. Bueno, les voy a ir pasando algunas imágenes mientras voy diciendo otras cosas. Entonces, esto también nos hace pensar que esa declaración de Quito, cuando habla del centro histórico, no protege, el deja ser. La declaración está invitando a un dejar ser el centro histórico, porque como es una manifestación de la realidad, pues cómo te va a decir cómo ser, ¿cierto? Entonces, no protege, ojo, esto es muy importante, ni de los hábitos ni de los habitantes. Cosa muy distinta, muy contraria a lo que nos pasa hoy, no es sino salir a la calle y ver cómo todo es, no se puede, no hable, no mire, no se siente, no piense, no nada, ¿cierto? Todo esto está hablando, digamos, como de una evaluación, de una lectura eh,
desfigurada de lo que se nos viene diciendo a través de la historia, de lo que es un centro urbano, de un centro de ciudad y de un centro histórico. Dice Manuel, se habla de la desfiguración de que podían ser víctimas como consecuencia de actuaciones determinadas por razones turísticas, de coyuntura política, económica y de catástrofes naturales. No habla de ninguna otra desfiguración. Es decir, en la Declaración de Quito protege lo que pasa, ¿cierto? A menos que sean coyunturas de carácter político, económico y natural, ¿cierto? Al centro histórico hay que dejarlo ser, según lo que nos hablan en esa declaración. Entonces, se reivindica más bien, y podríamos entenderlo así, como una reivindicación del centro histórico como un ser vivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, hablaríamos de dos asuntos fundamentales. Se sustrae el patrimonio edificado del mercado inmobiliario. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Cuando digo que no se mete con cuestiones que no sean absolutamente necesarias, incluso estamos hablando de sustraer el patrimonio edificado, es decir, el mismo centro histórico, del mercado inmobiliario. Lo protege incluso de eso, ¿sí? Porque, bueno, ya lo voy a decir. Y segundo, asegura el mantenimiento de la actividad social, es decir, o sea, asegura que se mantengan allí y que se les deje habitar a los residentes, a los vecinos, a los propietarios y a los habitantes, que son todos cuatro cosas distintas. Entonces, hay una idea, cuando hablaba de lo inmobiliario y cuando hablaba del dejar ser a sus habitantes, todo esto tiene que ver, digamos, como con esa posibilidad de la conservación de lo histórico del centro histórico, ¿cierto? Porque lo histórico no es una fecha, no es un movimiento, no es un estilo, ni es un tipo de edificio, sino que lo histórico es el proceso que está manifestando, que está expresando y que está materializando. Dice entonces Manuel, los centros históricos son un conglomerado monumental promocionable en virtud de ciertos valores abstractos de los que se supone es condensación. Por eso, cuando vemos y cuando hacemos la lectura del centro histórico de nuestra ciudad o de cualquier otra, lo que nos vamos a encontrar ahí es el valor social de esa comunidad que lo habita. Eso es lo que lo hace histórico. Eso es lo que es realmente un centro histórico, la representación de la sociedad. Entonces, estamos hablando de valores abstractos, obviamente, y de valores existenciales. Ahora, es muy importante cuando hablamos de este asunto de la protección a la que remite constantemente ay, pucha, ¿el qué? Siempre se me olvida la declaración de Quito, es que el centro histórico no es un producto, la ciudad no es un producto, no se compra, no se vende, no se arrienda, no se permuta, ¿cierto? Debería ser y debería ser comprendido como una reserva existencial de la sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando decimos proteger, o sea, ¿qué es lo que tenemos que proteger de un centro histórico? Debemos protegerlo de su mercantilización y de la globalización, que es, digamos, la que tiene el contradiscurso de todo esto que yo les estoy diciendo en este momento y en el que justamente nos encontramos tal vez hoy como ciudad y en el que encontramos nuestro centro histórico. Esa idea de globalización, de mercantilización, de neoliberalismo respecto a los centros de ciudades, eso es una idea también importada de Europa, que si uno se va a ver los centros históricos europeos, ¿sí? E incluso ya, no solamente el de Medellín, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro, o sea, estamos completamente invadidos por ese, por esa ambición mercantilista, sí, también neoliberal, globalizada de los centros históricos, que es lo que yo les digo, vengo a alzar la mano en contra de, y sobre todo por un asunto que ya pues es conocido por todos, que es el del turismo cultural. O sea, la idea del turismo cultural es la excusa o el nombre que se le ha dado a ese proteccionismo
que realmente es mercantilista sobre los centros históricos de nuestras ciudades. Esto es completamente contradictorio. Estamos hablando de que cuando es muy teso porque a uno le hablan del turismo cultural, ¿cierto? Primero hablando del turismo que no es para nosotros, sino para otros, ¿cierto? Y de una idea que básicamente tiene que ver con la expulsión misma de la historia. Es decir, de la historia no en términos de línea de tiempo, sino de la historia como el valor simbólico de aquello donde ha quedado condensado quiénes somos. ¿Sí? Entonces, es lo que tratan justamente y la denuncia que estamos haciendo en este momento es del embalsamamiento, la museificación, ¿cómo se dice? La momificación de los centros de las ciudades, digamos, como hacia otra cosa que tiene de trasfondo todo un asunto mercantil, ¿cierto? Que es la venta de la ciudad y el entendimiento de la ciudad como un producto, ¿cierto? Entonces, es muy teso porque lo que realmente son los centros de ciudades y como lo que realmente son los centros históricos es otra cosa muy distinta, que es esa relación de todo lo que somos como sociedad y que a través de la historia como lo que nos está es materializando todos los ritos que nos han hecho también como sociedad y como este cúmulo de habitantes y de personas que estamos todas alojadas en esta área de la ciudad, ¿sí? Y entonces hablamos de las expresiones de lo comercial, de lo cultural, de lo religioso, que se materializa en los edificios, en los equipamientos, en los bancos, en los monumentos, en las iglesias. Es decir, es como una idea de que la arquitectura está allí presente, pero que la arquitectura también en este momento tiene un deber y tiene una tarea muy importante y es hacer valer eso, empezando pues por el reconocimiento de eso que lleva a lo construido, ¿cierto? Que es lo que hacemos los arquitectos. Entonces, el centro histórico tiene que ser reconocido como algo vivo, como algo heterogéneo, diverso, multidimensional, vivo, insisto, la palabra es lo vivo, ¿cierto? Y que cuando a nosotros nos dicen resignificar, rehabitar, rehabilitar, pues uno podría decir, pero es que no está habitado, pero es que no tiene significado, pero es que no está habilitado. Sí, sí, pero no está ni habitado, ni significado, ni habilitado como ellos, ya sabemos quiénes, quieren. Entonces, ¿para quiénes o para quién es ese centro histórico? ¿Para qué es ese centro histórico del que nos hablan hoy? Tendríamos que hacernos esta pregunta. Eso nos está hablando de la higienización, nos está hablando de, de la mercantilización, de la tematización, inclusive cuántos centros históricos en este momento parecen parques temáticos de un momento histórico, de un personaje de la historia o estas cosas, pues que eso ya lo que hace es caricaturizar a la sociedad, o sea, eso no somos nosotros. Y bueno, muchas cosas. Entonces, ahí vendría, por ejemplo, cuando hablamos de ese asunto de la caricaturización, de la museificación, estamos hablando de la centralización, que sí es muy distinto a la idea de la centralidad, que es aquella que sí, como que por naturaleza, espontáneamente y sí, naturalmente, pues es como se han hecho los centros urbanos, ¿cierto? Como una centralidad, no como una centralización. Entonces, estamos hablando de la urgente necesidad de volver a la idea de los centros urbanos, entendiendo lo urbano como aquello existencial y lo céntrico, la centralidad, como aquello donde se reúne y se materializa ese carácter simbólico del que estamos hablando. Voy a terminar leyendo unas conclusiones, porque yo me imagino que ya se me está acabando el tiempo. Bueno, antes de las conclusiones, mensaje especial para Jonathan, que se gradúa mañana. En nombre de todos los arquitectos y futuros arquitectos, no olvidar, por favor, que el espacio arquitectónico y el espacio existencial siempre van juntos. Son las dos caras de la moneda, son inseparables, porque son la posibilidad de expresar en lo construido aquello que está vivo, ¿sí? Es
el centro histórico está hipersocializado, está hipervivo, está hipersignificado. No hay necesidad de seguir, digamos, como en ese discurso. Entonces, estamos hablando del reconocimiento de la historia como valor simbólico de la sociedad. La historia no es una fecha, no es un estilo, no es un movimiento, ni el año en el que se construye un edificio. La historia es el valor simbólico de todo lo que somos como sociedad. Entonces, ahora sí, leo las conclusiones. Estas son unas conclusiones personales que quiero compartir con ustedes. Son 4 conclusiones específicamente. Dice, la primera, puesto que son verdaderamente históricos, los centros urbanos están llenos de las huellas de sus propios pasos, lo que vincula su pasado con su presente y donde se ensaya el futuro. Para ello, un centro urbano está lleno de memorias de lo que hoy se hace llamar patrimonio inmaterial e intangible. Aunque, como diría Manuel, esto sí se los cuento, no, esto del patrimonio inmaterial e intangible todavía no esté tan reconocido por la UNESCO, pero existe. Listo. Si patrimonio, segunda conclusión, si patrimonio en ese sentido estricto definido por la UNESCO es lo que una generación hereda de lo que le precede y le permite reproducirse, esto es entre comillas, lo dice así la UNESCO, cierro comillas, también deberíamos decir que lo es lo propio en tanto que apropiado y apropiable, es decir, lo que se posee, en este caso por un derecho adquirido. Tercero, la naturaleza de los centros urbanos como patrimonio social es la de la intensificación de lo social, por lo cual la verdadera reconquista, regeneración, revitalización y rehabilitabilidad de los centros históricos no debe estar en función de otra cosa que lo que significan y para quién son, muy por encima del para qué sirven y de quién son. Y cuarto, si queremos responder al calificativo de social de los centros históricos, arquitectos, recuperémoslos de su invasión constante. Facilitemos el acontecimiento, no hay que diseñarlo, el acontecimiento ya está allí. Y activemos su memoria y no la momifiquemos. Listo, ya, alcancé, ¿cierto? Sí, muy bien, Isabel. Qué maravillosa conferencia. Yo voy a poner por acá el link de la encuesta de satisfacción, solo para que no se me olvide. Ya en el Padlet tenemos algunas preguntas que han ido escribiendo. No sé si tú también quieres entrar y lo miras a la par. No, me trabo aquí. Listo, No está sé. bien. Entonces yo te voy a leer las dos primeras que han escrito, las voy a leer junticas, pero quizá puedes enlazar como la respuesta, ya tú mirarás también como las manejas. Dale. Entonces, Voy anotando para no perderme. sí. La primera nos dice, si todo es espacio, pero no es lugar, ¿cómo podríamos definir cada una, me imagino, para diferenciarlos? Ajá. Y la otra es, si el centro como lugar es el ambiente para que allí confluyan actividades, ¿es posible entonces que una ciudad construya varios centros? Otra vez, por Si el favor. centro como lugar es el ambiente para que allí confluyan actividades, ¿es posible entonces que una ciudad construya varios centros? Listo, entendido. Listo. Te las digo todas si quieres, son 4. Si quieres, contestemos estas dos que van muy Listo. juntas, Sí, muy sí. relacionadas y después hacemos la otra. También me avisas si estoy muy larga, muy demorada. Tranquilo. Bueno, para contestar muy rápidamente, claro, no es como el objeto de la charla, pero sí es fundamental, creería yo, que entenderlo, la diferencia entre espacio y lugar. Cuando decimos que el espacio es a ver, es como una matrusca, ¿cierto? Todo ese espacio es la matrusca más grande y en ese espacio hay lugares, porque el lugar
solamente es lugar en la medida en que es apropiado. Como el espacio es todo, esto es súper filosófico, pero el espacio es todo, 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 todo es el espacio. Cuando uno piensa en el espacio es como que no está en el espacio, ¿cierto? Pero como no todo es apropiado, ¿sí? Como no todo tiene esa connotación existencial, porque pues habrán partes del espacio que a mí no me, no me, no me llamen, no me hagan parte de él, ni yo lo haga parte mío. El lugar es aquel que sí se convierte en algo más que el espacio. Por eso les decía yo, entendiendo el lugar como una versión beta del espacio, ¿sí? Entonces, claro, esa connotación de lugar o esa idea de lugar es completamente subjetiva, porque para mí un fragmento del espacio puede ser mi lugar, pero para vos, Sandra, Natalia, Jonathan, Juan Esteban, puede que no signifique nada. La idea está en el significado que yo le doy a un espacio concreto para convertirlo en lugar. Entonces, doy un ejemplo rápido para poder resumir la respuesta. Por ejemplo, toda la casa es un espacio, toda la casa donde yo vivo es un espacio, pero tal vez este espacio, entre comillas, donde yo estoy sentada y donde paso la mayor parte de mi tiempo y al que le dedico, no sé, como un especial significado, se convierte en un lugar de mi casa, ¿ya? Que puede que para otra persona que viva conmigo, puede que no lo sea, puede que sea la cocina, o puede que sea la terraza, o yo qué sé, ¿cierto? Cada persona le da el carácter del lugar a un espacio concreto. Espero haber respondido. Eso es pura filosofía. Platón habla del espacio, para que lo consulten. Platón habla del espacio, Aristóteles habla del lugar. ¿Viste? Como la versión beta del espacio. Bueno, no sé si lo logro concretar. Y entonces, en esa relación de que los centros son lugares, por lo que les decía, porque es que no hay centro sin apropiación, no hay centro sin significado, no hay centro sin que una persona o un grupo de personas hayan dicho, nos quedamos aquí. ¿Por qué decís me quedo aquí? ¿Por qué decís voy a sentarme, voy a quedarme? Y ahí marco un punto, es como los perros marcan su territorio, están marcando un punto, están diciendo esto es mío. Los centros son eso. El principio de un centro es ese. No hay un centro sin una persona que haya dicho, pucha, aquí me quedo. ¿Ya? Entonces, claro, cuando hablamos del centro y del lugar como donde confluyen un montón de actividades, de usos, de significados, entonces por eso es que yo los hago centros. Claro, puede haber multiplicidad de centros, de hecho los hay, porque hay multiplicidad de significados y porque hay multiplicidad de acciones y de actividades que se especializan de acuerdo al lugar. Miren cómo uso lugar, ¿cierto? Entonces, precisamente por esa idea de el significado que adquiere o que yo le doy, más bien, que yo le doy a ese punto en el espacio, es decir, a ese lugar donde decido asentarme, es que yo, por ejemplo, tal vez digo, aquí hago un centro para esto, aquí hago un centro para lo otro, aquí hago un centro para lo otro. Es como si yo tuviera estaciones. Los centros son como estaciones, como puntos de parada. Lo que yo les decía, es un punto, es el eje, el cruce de caminos, marca ese punto central, que en los romanos era la urbs, ¿cierto? Donde representaban el mundo, Roma. Entonces hay múltiples Romas porque hay múltiples mundos, ¿ya? Y entonces a eso es que le llamamos los centros, un centro de carácter comercial, o un centro de carácter económico, o las centralidades. Esos son las centralidades. Son múltiples, de acuerdo a la necesidad y el significado que le da un fragmento de la sociedad, aquí o allá. No sé si con eso respondo. Sí, y de una manera magistral, porque es muy complicado de explicar. Sobre todo el ejemplo de la matrusca está súper bien.
que decías, y lo de la multiplicidad de centros, Sí. que como están conectados con darle sentido y con ese espacio de la existencia, ¿no? Como el mundo de las ideas. Claro, entonces para cada uno hay múltiples centros y a su vez Claro. la ciudad en el momento en que se mueven las personas y esas masas de personas. Y los usos, el significado, las necesidades, volviéndolo como un asunto práctico. Sí, Claro, habrán necesidades y habrán centros para cada necesidad o habrán centros para cada uso, para cada aspecto de la vida. eso es súper bien. Pues mira, la pregunta que estaba escrita a continuación, que si las anteriores requerían una cuestión filosófica. Dios mío, bueno. ¿Un espacio existencial puede desarrollarse o fuertemente caracterizarse por sí mismo sin que se concrete el espacio arquitectónico? Si se da o no así, entonces, ¿qué tipo de espacio sería? Toca leerse el libro de Norbert Schultz porque él hace un desglose ahí de los diferentes espacios. Pero sabes que sí, y me voy a salir de Norbert Schulz Ajá. y me voy a ir para otro que también se los recomiendo, que es otro amor, que es José Luis Pardo, que inclusive es más contemporáneo que Norbert Schulz, porque a Norbert Schulz no le tocó la globalización, no le tocó el boom de Internet. Uno sí podría decir que hay un espacio existencial en la virtualidad, sin espacio arquitectónico. La virtualidad no está pues decime que incluso, bueno, no voy a terminar la idea, ese espacio existencial que es todo lo que sucede en la virtualidad, porque es que no es real, no es material, ni cuantificable, ni medible, no lo puedo leer, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo oír. Es neta, es abstracto absolutamente, tanto que es binario. Los números, yo no veo un 3 por ahí andando, ni veo la emoción del amor platónico a distancia, pues del novio por internet, pero existe. Sí, De eso habla. está maravilloso que lo hayas comparado con eso, porque mira la de cierre, o sea, está perfecta. Esto que nos está pasando en este momento. Sí, Yo no sé si ustedes son de verdad, pero yo claro, estoy aquí poniéndolo todo. Y entonces, eso no está materializado. sí, así es. Pues la última pregunta justamente dice, ¿la pandemia podría ser la solución para volver a entender el centro histórico como lo que es? Tendría que preguntar por qué la pandemia. Al que Sí. hizo la pregunta, Si pues quiere esa persona que me nos explique puede la pregunta. escribir o hablar y nos cuenta un tris. Pues yo, sino que nosotros como hijos de la pandemia, pues como con respecto a esto también era más ligado con la virtualidad, pues, o sea, esa nueva forma de entender el mundo desde eso. Ujú. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Ella acá nos escribía que si la pandemia podría ser la solución para volver a entender el centro histórico como lo que es. Yo no creo que sea la solución. Es una necesidad, con pandemia y sin pandemia. Volver a esa idea del centro histórico. Yo creo que no es gratuito que yo les haya traído a un autor del siglo XX, ¿cierto? Que nos explica qué es un centro, qué es un lugar, qué es un espacio existencial, qué es un espacio arquitectónico, que a eso muchos otros autores les dicen de muchas otras formas, pues, pero es que estamos hablando de una cosa que hace parte de la historia y de la teoría de la arquitectura y del urbanismo, que siempre nos la han dicho, ¿cierto? Y a nosotros se nos olvidó porque la arquitectura empezó a ser parte del producto contemporáneo, ¿cierto? La arquitectura le sirve a esa mercantilización, que independiente de pandemia o no, deberíamos volver a ese origen de lo que piensa la arquitectura de los elementos que la componen, ¿cierto? O no necesariamente por este asunto. Sí que es verdad que la pandemia pues los puso a ustedes en una situación muy tesa,
donde van a tener que recuperar el tiempo perdido en la calle. Y es ahí, esos son los lugares. Tienen que recuperar el tiempo perdido, pero no es la única forma, pues. O sea, como que la pandemia haya sido la alarma, no. La alarma estaba puesta desde que la arquitectura se mercantilizó. Y es una pregunta pues que abarca todos los ámbitos, que también generalmente empiezan a notarse mucho como la vivienda, pero creo que es súper pertinente la reflexión que nos deja, si es que esa mercantilización, cuando uno habla de la mercantilización del hábitat, es todas las escalas del Claro, hábitat. del espacio público, pues yo Sí, quiero hacer mucho énfasis en este asunto de esas imágenes que les mostré de Plaza Botero, porque esto es un estado de alarma, pues que nos hayan hecho eso, ya es el colmo. Pues no voy a decir nada más. no, muy bien, está muy bien porque precisamente estos espacios son los que propician las preguntas reflexivas y por eso es como súper bueno que está para los estudiantes, porque este tipo de reflexiones que a veces se hacen entre colegas, en una conversación por allá, como entre dos, tres, cinco, pero que están en ese mismo núcleo cuando tenemos estos espacios, realmente es como también extender esa pregunta a esas nuevas generaciones además y que empiecen pues como a pensar ese otro mundo de las ideas y ese otro espacio. Yo quisiera cerrar como retomando dos cosas claves de lo que nos hablabas Isabel, y es como eso de no puede ser centro sin ser lugar, ¿cierto? Y cómo el lugar tiene que ver con que yo siento que es mío, que me apropio, que hay una cosa de identidad quizá como con esos momentos y que para poder hablar del centro ya tiene que ser lugar. Y que eso lo enlazábamos con la explicación de los centros históricos nos permiten ver el proceso evolutivo de la ciudad. Y ahí yo creo que hay como un golpe de rebote cuando uno dice, entonces si leo el proceso evolutivo de esos centros históricos, también voy a saber qué pasaba en la historia de esas épocas. Entonces Y en creo el que es presente, maravilloso. pues pasado, presente, y puedo hasta atreverme a decir qué es lo que sigue. Por Sí, eso pongo la alarma. sí, sí, maravilloso. No, Isabel, muchísimas gracias por este espacio con nosotros, por toda la explicación, además, con el dominio que lo expones, con los autores que nos presentas y que quedan como una invitación para todos. Haber sacado pues este espacio para conversar y a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos, a los que nos vean después por allá en la grabación, gracias por estar visitando nuestro canal y nos estaremos encontrando en otro próximo Diálogos de Arquitectura y Urbanismo. Una feliz noche. Isa, mil gracias, súper Pues, pertinente. Pues yo me quedé pensando como en todo lo que está sucediendo ahora y como que, ay, fue madre, pues todo eso que nos cuentas y la situación que está viviendo la ciudad, pues es como una revelación ahí súper tremenda y obviamente esto podría traer ya una discusión desde lo político, desde cómo estamos concibiendo la arquitectura, esas discusiones que hemos tenido pues también entre escuelas. Entonces, pues me parece tremendo y pues no agradecerte muchísimo porque a mí sí me toca como mucho la fibra yo sé. estas conversaciones y escuchar esto porque pues soy como una defensora de ese discurso de que la arquitectura pues es de todos, para todos y la construimos todos, ¿cierto? No es como es solamente ese hecho edilicio del cual se habla todo el tiempo, sino que se apropia y se percibe. Muchísimas gracias Gracias. por este diálogo de hoy. Y a los participantes también, fabuloso, y me encanta porque pues todas estas reflexiones van quedando como se los dijo Sandra en nuestro canal de YouTube, algo bueno de este asunto de la virtualidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y muy feliz. Gracias, Bueno, feliz Isabel. noche.